Hola estudiantes, ¿cómo están? Bienvenidos a esta cápsula de revisión del taller de PSU de tercero medio. En esta oportunidad vamos a revisar las guías 4, 5 y 6 del taller de PSU. Antes de esto recuerden que el mail apoyo pedagógico lmr@gmail.com es el lugar donde ustedes deben consultar las dudas para que así nosotros podamos resolverlas e ir avanzando en el aprendizaje de las estrategias y en el análisis de las respuestas que ustedes han hecho de los textos que... En esta oportunidad la guía número 4 tenía como objetivo conocer las características de la prueba de transición universitaria. Entonces la pregunta era, ¿por qué hablamos de una prueba de transición? Bueno, hablamos de una prueba de transición porque está entre lo que queda de la prueba de selección universitaria y lo que definitivamente se va a modificar en el futuro como prueba de selección universitaria. Lo más significativo es que se eliminó conectores y plan de redacción. Y lo que incluye esta prueba, que es la pregunta número 2, es vocabulario contextual y comprensión lectora. ¿Cómo serán las preguntas de esta prueba? Bueno, van a ser iguales a la PSU que se ha estado aplicando. Se está abordando la comprensión lectora porque son las mismas preguntas, porque miden las mismas habilidades de comprensión lectora y estas no son modificables. ¿Qué habilidades medirá? Extraer información. Para extraer información, analizar, sintetizar, como bases fundamentales para identificar y jerarquizar las ideas principales o secundarias. El análisis y la síntesis son dos habilidades que tienen que estar dentro del proceso de la comprensión lectora. ¿Qué tipos de textos? Los mismos de siempre, chicos, chicas. Los literarios, los no literarios, los discontinuos, aquellos que tienen imágenes, gráficos, y los textos de los medios masivos de comunicación. Aquí se echa mano a todo lo que es la paleta de textos que hay, que van desde los literarios a los no literarios y los medios masivos de comunicación. ¿Qué mide esta prueba? Esta prueba mide los objetivos fundamentales, los contenidos mínimos obligatorios que están en el marco curricular del 2009. Además, mide los objetivos de aprendizaje, las bases curriculares de séptimo a segundo medio, ¿ya? Las lecturas, y las bases curriculares de tercero y cuarto medio. Esta prueba está referida al eje de lectura. La lectura y la comprensión son el eje de estas pruebas. Por lo tanto, ¿qué es lo que se va a evaluar? El rastrear información, el relacionar información, el reflexionar sobre esa información, previo análisis, previa síntesis. El análisis y la síntesis, lo voy a repetir de manera majadera, son las habilidades de piso para la comprensión lectora. Eso ustedes lo tienen que tener clarísimo. El análisis es la división de los elementos. Es decir, en un párrafo hay ideas. Estas ideas se dividen por puntos seguidos y aparte. Bueno, en los puntos seguidos hay que hacer unas divisiones, numerar, saber cuántas ideas hay dentro de un párrafo, porque las preguntas PSU están asociadas a esos enunciados y a esos párrafos. ¿Ya? Te dejo el link del DEMRE, que es una página que ya vamos a mostrar, donde tú puedes viendo qué es lo que pide esta prueba. Aquí esta fotografía está sacado del DEMRE, de la página oficial. Por lo tanto, aquí nos explica muy bien las estrategias lectoras, ¿ya? De manera específica en cuanto a los textos, los textos literarios, las narraciones de las obras dramáticas, los textos literarios con finalidad expositiva y argumentativa, los provenientes de los medios masivos de comunicación y el vocabulario. Las habilidades, las estrategias lectoras: rastrear, localizar, relacionar, interpretar, evaluar, reflexionar. Las habilidades lectoras tienen que ver con la identificación, la relación, la síntesis, la inferencia, la interpretación, la evaluación.
¿Cuál es el secreto de esta prueba, queridos estudiantes? Lo había dicho en las cápsulas del análisis de la 1, 2 y 3, saber leer las preguntas, estudiantes. Indispensable saber leer las preguntas. Usted lee bien una pregunta, tiene la mitad de la respuesta buena. Localizar en qué lugar exacto está la información que nos piden. Para eso sirve el análisis. Si usted divide los enunciados de un párrafo, usted va a poder ir a ubicar inmediatamente dónde está la información asociada a una pregunta. Eso significa saber en qué idea del párrafo está la información. Recuerda que los párrafos contienen ideas y estas se separan con puntos seguidos y se pueden... Este es el modelo de prueba de transición publicado hace poquito, el 11 de junio. Si ustedes ven, el texto es muy parecido a los textos de la guía 1, 2 y 3 y por supuesto de las guías 4 y 5 y 6 que vienen ahora. Son iguales. Lo importante de esta prueba es que tiene una estructura. Los textos están separados por párrafos. Ustedes ven que aquí los enunciados están separados por puntos seguidos. Aquí es donde yo hablo de la división. ¿Ah? Aquí, por ejemplo, si yo hago un doble slash aquí, imaginario, y aquí otro, aquí tenemos el enunciado 1. Aquí sería el enunciado 2. Si yo divido aquí y sigo buscando con el cursor el otro punto seguido, aquí vamos a ver que está el tercer enunciado. Y así sucesivamente. Cuarto enunciado, quinto enunciado. Este párrafo tiene más de 6 enunciados, es decir, aquí hay 6 ideas. Y estas 6 ideas podrían estar relacionadas con las preguntas, y de hecho están preguntas. Miren, estas preguntas tipo vocabulario, los mismos que hemos resuelto nosotros. La típica pregunta de vocabulario, ¿cuál es el sentido de la palabra distinguir en el contexto del cuarto párrafo? Entonces, ¿cuál es la actitud de Carlos durante la función? ¿Cuál es la actitud de los compañeros hacia él? Esas son preguntas de interpretación. Esta es la página del DEMRE. Aquí aquí están los modelos de la prueba, los ejemplos de pregunta, el temario de la prueba. Más abajo, si ustedes entran a esta página, van a encontrar toda la información que necesitan, queridos estudiantes. Cuarto medio, también tercero medio, por supuesto. La página del DEMRE es el timón que los va a guiar para poder enfrentar esta prueba. Estar al tanto de lo que está publicando el DEMRE es muy importante para ustedes, además de las que estamos dando. La guía siguiente, en la guía número 5, teníamos que analizar textos. El texto aquí se trataba sobre Siddhartha. Estaba asociada a varias preguntas. El texto de Siddhartha básicamente habla sobre la vida de Siddhartha, quién era Siddhartha, quién eran sus padres, cómo lo veía, habla de su amigo Govinda. Surgía a partir de este hombre, esta figura de la religión budista. ¿Cuál es el sentido de la palabra sigilosamente en el texto del primer párrafo? Discretamente, porque Siddhartha sabía pronunciar el om de manera interna. La pregunta número 2, que hablaba sobre la palabra indolente, esta se podía reemplazar por insensible, porque Govinda afirmaba que Siddhartha nunca se convertiría en un sacrificador incapaz de sentir el dolor ajeno. De hecho, esto se habla en el texto y es lo correcto. Según el párrafo 4d, ¿qué pasaba con Govinda? Bueno, Govinda admiraba y amaba profundamente a Siddhartha. De lo dicho por el emisor en el texto. Aquí esta pregunta se refiere a quién escribe el texto. Se puede inferir. La pregunta de inferencia es una pregunta que nosotros no vamos a encontrar en el texto, pero a partir de los datos de él podemos concluir, inferir, colegir que Siddhartha era un joven interesado en la espiritualidad humana. La idea principal del párrafo 3, si ustedes se dan cuenta, las preguntas son estructura. Párrafo 3, idea principal, la madre sentía felicidad y orgullo por cómo era su hijo.
Efectivamente, el párrafo 3, el sujeto es la madre y lo que la madre sentía por sí. La típica pregunta 6 que establece relaciones entre párrafos, en el fondo, el párrafo 4, les están preguntando por la idea del párrafo 4 principal. Y cuando le preguntan por la idea principal, el sujeto es fundamental, igual que en el párrafo 5. En el párrafo 4 se habla de las hijas de los brahmanes y de lo que les ocurría cuando veían a Siddhartha. Por lo tanto, si esta respuesta es correcta, la que está al lado, que es el número 5, la idea principal del número 5, menciona el gran efecto el gran afecto que sentía Govinda por Siddhartha. Ahí el sujeto es Govinda, y si nosotros vamos al párrafo 5, es exactamente lo que dice. El texto número 2 hablaba sobre las angustias del joven Werther, ¿ya? De la historia del y la historia del escritor de Goethe es una historia autobiográfica. Él escribe las cuitas del joven Werther, que en realidad es las desgracias del joven Werther, y esta novela es una novela que tiene elementos autobiográficos. Si ustedes leyeron el texto, se van a dar cuenta que habla de Goethe, que es el autor de las desgracias del joven Werther. Del párrafo 8 se pregunta por el párrafo 6. El autor considera que los reiterados intentos de suicidio del joven Werther del joven Goethe, era sino resultado de su sufrimiento al ser dado de luz. Es cierto, en el párrafo 6 se habla de la manera en que llega al mundo Goethe. Goethe nace en su casa, era de una familia acomodada, y su madre tiene complicaciones en el parto, y eso es de lo que se habla el párrafo 6. Y de acuerdo, en el número 9, de acuerdo al contenido del texto, ¿cuál de los siguientes atributos no se aplicaría a Goethe? Hay varios atributos que se nombran en esta lectura, pero uno de los que carece la lectura es que era vivaz e inteligente. Por supuesto que era débil, era enfermizo, era romántico, era atormentado, era un creador precoz. Con respecto a Goethe, ¿qué se sostiene en la lectura? Párrafo 6, nació casi semi-asfixiado, ¿ya? De acuerdo al texto leído, el joven Goethe tenía grandes dificultades para conciliar el sueño debido al asedio de sus fracasos sentimentales. De hecho, Goethe sufre mucho por los amores que tiene, y eso es lo que hace que cree esta fantasía del joven Werther. Por lo tanto, el asedio de sus fantasmas sentimentales es algo importante en el tema de la vida de Goethe y también en el tema del libro. Cuando el autor usa la expresión si bien los primeros se equivocaron, los otros no, los primeros se refiere a los que estaban presentes en el momento del nacimiento de Goethe y que ellos pensaban que Goethe se moría. En ese minuto había un grupo de personas en la casa esperando el nacimiento de Goethe, y por supuesto algunos apostaban a que no resistiría y otros por... El texto número 3 es un texto que habla sobre la literatura clásica versus la literatura adolescente y cómo esta... La pregunta 13 nos pregunta por vocabulario contextual, qué pasa con la palabra parámetros en el segundo párrafo. Se podía reemplazar por estandartes, ¿ya? Porque la modernización de los textos escolares se debe realizar con autores que no siempre cumplen con patrones literarios impuestos convencionalmente, esto para promover la lectura en los jóvenes. La palabra fomentados en el cuarto párrafo se reemplazaba por estimulados, porque el interés y curiosidad que pueden sentir los estudiantes hacia la literatura no solicitados por los profesionales a través de la elección de los textos. La palabra debate se reemplazaba por discusión. La pregunta 16, ¿cuál de las siguientes opciones sintetiza la idea expuesta en los dos primeros párrafos del texto? Bueno, que existe un contraste entre las lecturas del colegio y el gusto literario de los jóvenes. No hay una correlación directa. Muchas veces las lecturas, y lo dice el texto, que se dan en los colegios,
no son atractivas para los jóvenes. Por lo tanto, ahí se produce un choque quizás generacional con respecto a la lectura. La pregunta 17, ¿qué propósito tiene la alusión al Lazarillo de Tormes y el Quijote? Es decir, ¿por qué se nombran estos dos libros? La respuesta es la C, para ejemplificar las obras del canon clásico leídas habitualmente en los colegios. Claro, porque se da a leer el Lazarillo de Tormes, damos a leer el Quijote, porque los clásicos también son importantes, pero el texto también plantea que tiene que haber un vínculo entre el gusto de la literatura y a quienes está dirigida la literatura, que en este caso son los jóvenes, que muchas veces son reacios a leer este tipo de obras clásicas porque a veces también el lenguaje no está adaptado. El párrafo 6 se refiere fundamentalmente a que plantea posibles soluciones al déficit de lecturas literarias que se proponen en los colegios. Esa es la alternativa. La pregunta 19 pregunta por Stephanie Beas, ¿qué factor fue fundamental para ella, para que ella ingresara al mundo de la lectura? Bueno, ella a través de la experiencia personal dice que fue su profesora la que la motiva y eso la hace llegar a leer y también llegar a leer a los clásicos que después de salir del colegio ella dice que entiende y que por supuesto los clásicos son un referente. La pregunta 20, ¿cuál de las siguientes opciones presenta el tema del fragmento leído? La C, la literatura actual versus los clásicos. Vamos. La guía número 6 trataba de fijar la importancia de la lectura. ¿Por qué es importante leer? Porque reflexionar e interactuar con el texto es una herramienta para obtener metas individuales y sociales. Recuerden que la cultura se funda también en el lenguaje y la comprensión de este. Aquí teníamos un texto de Ana María del Río, Tiempo que ladra. Aquí básicamente se cuenta la historia de una niña, cómo ve a su padre, cómo ve a sus hermanos, cómo se ve ella misma. El texto va relatando, es muy bonito. En el inicio del texto el emisor esencialmente manifiesta alternativa C, la importancia de la figura paterna. Ella comienza el texto dándole una importancia al padre. En el segundo párrafo, la protagonista analiza la relación con sus hermanos, la respuesta C. En la pregunta 3, la imagen que la protagonista muestra de sus hermanos es la de unos niños que siempre recibieron halagos. A ello se refiere. En la 4, pregunta de inferencia, ¿no es cierto?, de alta complejidad. ¿Qué se puede inferir del primer párrafo? Bueno, nosotros podemos sacar una inferencia que es con respecto al padre. El padre, podemos inferir que el padre sentía un gran aprecio por su hija. De hecho, era con la única que iba a comer helados, con ella lloraba. Eso es lo que relata en este texto. El párrafo primero tiene la función de mostrar una faceta familiar de la protagonista. La pregunta 6 pregunta por una cita. ¿Qué se puede entender de esa cita? La cita es: pasamos sentados arriba del tiempo arrastrándonos. Bueno, esta cita se puede relacionar con la lentitud temporal en la infancia de la protagonista y sus hermanos. La pregunta por número 7, la protagonista de su condición de mujer, ¿qué es lo que manifiesta? Que es reprendida y rebajada al comportarse como sus hermanos, es decir, un poco hay una discriminación. Sus hermanos los encuentran vivaces, inteligentes, pero ella si toma las conductas de su hermano es reprendida y tratada de manera indiferente. ¿Cuál de estas afirmaciones es verdadera? ¿Los hermanos de la protagonista toman helados cuando llueve? No, porque eso lo hacía ella con su padre. ¿A la protagonista la consideran entrometida? Sí, eso es verdadero. ¿El padre de la protagonista en algunas ocasiones llora? Sí, con ella. Por lo tanto, la B es la respuesta correcta. No te olvides del mail apoyo pedagógico para resolver. El siguiente texto era sobre la antropología, un texto sumamente interesante que nos hablaba de la cultura, de la familia y de la antropología en términos generales. De este texto, el párrafo 1
del texto trata sobre la división y la historia de la antropología, mientras que el párrafo 2 y 3 tratan de las primeras investigaciones antropológicas. Eso ustedes lo pueden corroborar en el párrafo. ¿Por qué se nombra Heródoto? Ven que esta pregunta siempre se repite, siempre citan a alguien. Heródoto, la protagonista, Carlos, da lo mismo el nombre, la pregunta es estructurada. ¿Por qué se nombra este personaje? Bueno, pregunta B, para ejemplificar el interés del hombre en la humanidad y en el lenguaje. 11. ¿Qué hecho permitió crear una base para sustentar la ciencia de la antropología? Pregunta literal, el descubrimiento del nuevo mundo. Esa es una respuesta que está en el texto. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones alternativas contiene una información que no pertenece al texto? Que la vida se inició en el medio acuático hace 3.500 años, no está en el texto, en la musiquita ahí que pusimos. En la pregunta 13, esta ya la... El texto número 3. Según el texto, el alma, eh, se- ¿a qué se refiere según el alma? La C en algún sentido depende del ojo, obviamente, porque es el ojo que es la ventana del alma, por ahí el alma puede ver, ¿no es cierto? El texto, la intención, ¿cuál es la intención comunicativa del texto? Lo habíamos dicho al principio, elogiar un órgano de los sentidos. En el tercer párrafo predomina la argumentación, porque el autor defiende la tesis sobre la visión que tiene Da Vinci sobre el ojo. El texto 4, Los gallinazos sin pluma, de Julián Ramón Ribeiro, un texto que habla de la pobreza, de estos seres que abundan al amanecer buscando comida. Los personajes que protagonizaron el relato pueden caracterizarse como marginados sociales, de eso se trata el texto. El texto se refiere fundamentalmente al itinerario habitual de los mendigos y vagabundos urbanos. El primer párrafo del texto contiene una enumeración de los tipos humanos que pueblan las calles al amanecer. Eso está literal en el texto. Del párrafo 4 podemos desprender, inferir, concluir que los jóvenes recogen moras para calmar el hambre, sí, y los muchachos acuden diariamente al mismo sitio, sí, se puede desprender por el relato que hace el narrador. El contenido del párrafo 6, ¿qué podemos inferir de los jóvenes? Que demuestran interés genuino, genuinamente infantiles, sobre todo cuando encuentran una bolita, un juguetito, porque en el fondo son jóvenes y son marginales y están privados de la vida, pero sin embargo en el ser humano, aunque esté despojado de lo más básico como es la comida y el techo, en ellos se expresa el interés genuino de las cosas infantiles y eso es categórico. De acuerdo con láser ahora, con sonido láser, de acuerdo a lo expresado en los dos últimos párrafos, la actividad de los muchachos es objeto de repudio, sí, porque la policía los persigue, las nanas los persiguen, son vagabundos, despojados de la sociedad, al margen de la sociedad. La comparación de los protagonistas con los gallinazos sin pluma implícita en el texto obedece a que, primero, al igual que esas aves, viven de la rapiña. Los gallinazos son aves de rapiña y emergen y se ocultan a la misma hora, ¿no es cierto? Aparecen en una hora y se esconden en una hora. La pregunta 30 preguntaba por el párrafo 1 y 8, que contienen respectivamente las descripciones de apertura y el cierre de un espacio mágico en este relato. El texto número 5 hablaba de una perra, la mal papeada. Eh, quien hace este relato es la voz de un niño. Dice que no se acuerda cuando llegó al colegio, que era que no sabía quién la trajo, a lo mejor pasó por ahí, le gustó y se quedó. A lo mejor ya estaba ahí en el colegio y comienza a hacer una serie de descripciones de esta perrita que era enana, que se andaba metiendo en todas partes, que
era machaza, que algunos chicos le pegaban, pero ella era muy brava. eh, en fin, eh, da una descripción de esta perra y la relación que hay entre ella y este curso o este colegio. Esta es un extracto de la novela de Mario Vargas Llosa, La ciudad de los... La pregunta 31 preguntaba por la terquedad de la perrita, ¿ya? Era porfía, porque la mal papeada tarudamente volvía a la sección, a ella la echaban y ella volvía y volvía y volvía. Apodos se relaciona con sobrenombres porque la mal papeada y boa eran motes, motes en Perú es apodo, sobrenombre, que resaltaban algún rasgo singular. La pregunta 33, ¿cuál de las siguientes opciones responde a la descripción más adecuada de la malpapeada? La malpapeada era, primero, una perra vagabunda, era hambrienta, siempre andaba con hambre, mal cuidada, con pulgas, y era obstinada, siempre volvía al lugar. ¿Qué se puede inferir del protagonista? Que, como relata la historia, uno puede inferir que tiene una simpatía y un cariño. ¿Y qué podemos afirmar en la pregunta 35? Eh, que no aparece el verdadero nombre del boa, es decir, del protagonista. Solo se sabe que igual que a la malpapeada le pusieron un sobrenombre, a él también, pero él nunca supo de dónde vino ese sobrenombre y quién se lo puso y bueno, a veces le molestaba. Eh, Bien, muchachos, muchachas, queridos estudiantes, hemos terminado el análisis de la guía 4, 5 y 6 del taller de PSU para tercero medio. Yo les pido por favor que ustedes desarrollen las guías, revisen las alternativas, guarden sus guías. Si tienen dudas, las vamos a resolver de vuelta de este espacio de tiempo que está detenido, pero insistan en revisar sus textos. Por supuesto, los invito a leer de manera analítica y practiquen la lectura. Les mando un abrazo, espero que ustedes estén bien junto a sus familias y yo espero realmente que pronto volvamos a vernos. Un abrazo, cuídense y estaremos viéndonos en otra cápsula. Por favor, no se olviden del contacto apoyo pedagógico lmr@gmail.com, al igual que visitar la página del colegio, estar en constante información. Muy bien, un abrazo, que estén bien.